El sol de la tarde caía implacable sobre la tierra seca de la finca Los Olivos, mientras una fina capa de polvo flotaba suspendida en el aire inmóvil. Bajo un techo de chapa oxidada, el olor a herrumbre, grasa y diésel se aferraba a las vigas de madera del pequeño cobertizo de herramientas. Miguel Ramírez, un niño de 10 años con cabello castaño revuelto y un mono de trabajo manchado de grasa, permanecía en silencio, sus dedos recorriendo el frío metal grasiento de la bomba de riego que se había averiado 3 días atrás. Afuera, las voces de los hombres resonaban con pánico. Los cultivos de trigo se marchitaban rápidamente sin agua. Don Vargas, el capataz de la finca, entró con paso firme, la cara enrojecida y los labios apretados. ¿Tú otra vez? Este no es lugar para juegos, chico. Hasta los mecánicos certificados se han dado por vencidos. Miguel no respondió. Solo miraba la máquina como si le estuviera susurrando secretos. El motor era un viejo modelo diésel, lleno de caprichos que nadie había tenido la paciencia de estudiar. Miguel siempre había sido callado, diferente, siempre escuchando más que hablando, especialmente a las máquinas. Su abuelo Francisco, observando desde la distancia, le dio un silencioso asentimiento con la cabeza. Miguel levantó la mirada hacia Vargas con voz temblorosa pero firme. «Déjeme intentarlo. Por favor». Hubo risas, fuertes, agudas. «Adelante, genio», dijo uno de los trabajadores con burla. El olor a goma quemada persistía mientras Miguel se arrodillaba. El desafío estaba aceptado. En el campo de trigo, el sol castigaba sin piedad. Doña Carmen, la dueña de la finca, conversaba con preocupación junto a su hijo Ernesto. La cosecha de este año determinaría si podrían mantener la propiedad que había pertenecido a la familia por 3 generaciones. «Ese niño no debería estar jugando con equipo tan caro», comentó Ernesto, ajustándose el sombrero para protegerse del sol. «Ese niño», respondió doña Carmen con calma, «tiene algo especial en los ojos. Lo he visto antes». Miguel sentía el peso de las miradas mientras deslizaba sus pequeñas manos por la carcasa metálica de la bomba. El calor rebotaba contra el metal, haciendo que el aire a su alrededor ondulara como agua. El sudor perlaba su frente, pero no parecía notarlo. Estaba absorto como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Javier, el hijo de uno de los trabajadores, un chico de 13 años, que siempre se había burlado de Miguel en la escuela del pueblo. «Escuchando», respondió Miguel simplemente. «¿Escuchando qué? Es una máquina rota, idiota». Miguel levantó los ojos sin rastro de enojo. «Las máquinas hablan si sabes escucharlas». Javier soltó una carcajada y se alejó, meneando la cabeza. El susurrador de motores ha perdido la cabeza por completo. A lo lejos, las montañas de Sierra Nevada se alzaban imponentes contra el cielo azul intenso de Andalucía. El aroma a tomillo y romero se mezclaba con el polvo y el diésel. Miguel cerró los ojos por un momento, sintiendo la vibración del metal bajo sus dedos, como si buscara un pulso débil. Francisco se acercó lentamente, sus pasos pesados sobre la tierra reseca. A sus 65 años, las arrugas de su rostro contaban historias de cosechas, sequías y supervivencia. Se arrodilló junto a su nieto con cierta dificultad. «¿Qué ves, Miguelito?», preguntó en voz baja. «No es lo que veo, abuelo», respondió el niño sin abrir los ojos. «Es lo que siento. Algo no está bien aquí, pero no es lo que todos piensan». Francisco sonrió levemente. Su nieto siempre había sido diferente. Desde pequeño mostraba una conexión casi mágica con todo lo mecánico. Mientras otros niños jugaban al fútbol, Miguel desarmaba relojes viejos y los volvía a armar, mejores que antes. El calor aumentaba. Era julio en Andalucía y la tierra clamaba por agua. En la distancia, los olivos centenarios parecían encogerse bajo el sol despiadado. Si el sistema de riego no funcionaba pronto, perderían no solo el trigo, sino también parte de la cosecha de aceituna. Don Vargas regresó, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Niño, necesitamos llamar a los técnicos de Granada, esto no es un juguete». «Solo necesito tiempo», insistió Miguel, sin apartar la vista de la bomba. «Tiempo es exactamente lo que no tenemos», respondió Vargas, pero algo en la determinación del niño
Lo hizo dudar. Hasta mañana. Si no funciona, llamaremos a los técnicos, y tú vuelves a la escuela donde perteneces. Miguel asintió, concentrado. Sus manos pequeñas pero seguras comenzaron a explorar sistemáticamente cada parte de la bomba. Sus dedos encontraron cada tornillo, cada junta, cada conexión. Para él no era solo metal y combustible, era un rompecabezas vivo, un organismo que respiraba y que ahora estaba enfermo. «Te traeré agua y algo de comer», dijo Francisco, levantándose con esfuerzo. «No tengo hambre, abuelo». «No te pregunté si tenías hambre», respondió el anciano con firmeza cariñosa. «Las máquinas necesitan combustible y tú también». A medida que la tarde avanzaba, el cobertizo se volvió aún más caluroso. Los trabajadores pasaban ocasionalmente, algunos con miradas de curiosidad, otros con sonrisas burlonas. Para ellos, era solo un niño jugando a ser adulto. Para Miguel, era mucho más que eso. Cuando el sol comenzó a hundirse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Miguel seguía allí, ahora con una pequeña linterna que su abuelo le había traído. Sus manos estaban negras de grasa, pero sus ojos brillaban con intensidad. Había encontrado algo, un pequeño detalle que todos habían pasado por alto. «Abuelo», susurró finalmente, «creo que sé qué le pasa». Francisco, que había permanecido sentado pacientemente en un taburete cercano, se inclinó hacia adelante. «Cuéntame, hijo. No es el motor. Es algo más simple y más complicado a la vez». La noche caía sobre los olivos y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo andaluz. Mañana sería el día de la verdad. Miguel tenía una teoría, pero necesitaba probarla. El desafío apenas comenzaba, pero por primera vez en 3 días, había una chispa de esperanza en la finca. Miguel había crecido en una pequeña casa de piedra cerca de los campos de trigo de los olivos, lejos de las grandes ciudades y de la educación formal. Su madre había fallecido cuando él tenía 5 años, y su padre se marchó poco después, incapaz de soportar el dolor y la responsabilidad. Fue Francisco, su abuelo, quien lo crió, enseñándole sobre llaves inglesas y carburadores, no sobre libros de texto. El cobertizo detrás de su casa era más que un taller. Era el lugar donde Miguel escuchaba al viejo tractor diésel toser y resoplar, para luego volver a la vida bajo las manos de Francisco. Allí aprendió a sentir el latido de una máquina, a oler el sobrecalentamiento, a escuchar fallos en un ritmo que nadie más notaba. «Las máquinas tienen alma, Miguelito», solía decir Francisco mientras ajustaba una bujía o limpiaba un filtro de aire. «No como nosotros, claro, pero tienen su propio espíritu, y si las respetas, ellas te respetarán a ti». En la escuela del pueblo, a 5 kilómetros de distancia, Miguel era un solitario, demasiado extraño, demasiado callado. Los niños se burlaban de él, lo llamaban el mago de la grasa o tornillo suelto. Los adultos sonreían educadamente cuando Francisco presumía: «El chico tiene oídos para los motores». La maestra, doña Luisa, una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa, veía algo diferente en él. «Tu nieto no aprende como los demás», le dijo una vez a Francisco durante una reunión, «pero eso no significa que no sea brillante. Simplemente ve el mundo a través de otro lente». Cuando Miguel no estaba arreglando cortadoras de césped viejas o desarmando tostadoras, estaba con Francisco en las noches, sentados bajo las estrellas, hablando sobre cómo las máquinas hablan con aquellos que saben escuchar. «No creo que necesites papeles elegantes para ver lo que está mal», le dijo Francisco una vez, mientras compartían un trozo de pan con aceite de oliva recién prensado. «Solo ojos, oídos y un poco de corazón». El aroma del olivo en flor flotaba en el aire nocturno mientras las cigarras cantaban su serenata veraniega. Miguel, con apenas 8 años entonces, asintió con seriedad, absorbiendo cada palabra como una esponja. «¿Crees que podré arreglar cosas grandes algún día, abuelo?», preguntó, sus ojos reflejando las estrellas. «Tú ya arreglas cosas grandes», respondió Francisco, revolviéndole el pelo. «El tamaño de la máquina no importa. Lo que importa es el problema que resuelves». Ahora, 2 años después, mientras la bomba de riego de los olivos permanecía inerte y la cosecha pendía de un hilo,
Miguel sentía que aquellas viejas palabras resonaban en su interior. La finca no creía en él, pero él seguía creyendo en sí mismo. La mañana siguiente amaneció tan calurosa como la anterior. Miguel había dormido apenas unas horas, su mente trabajando incluso en sueños. Se levantó antes del alba, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa pálido. «Buenos días, abuelo», saludó al anciano, que ya estaba preparando café en la vieja cocina. Francisco sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose. «Buenos días, ingeniero. ¿Listo para el gran día?». Miguel asintió, untando un poco de mantequilla en una rebanada de pan. «Estoy nervioso. El miedo y la emoción viven en la misma casa, Miguelito. Son primos hermanos». El camino hacia la finca estaba bordeado de olivos centenarios, sus troncos retorcidos como ancianos bailando una danza congelada en el tiempo. Miguel los había visto toda su vida, pero hoy parecían observarlo, como si supieran que algo importante estaba a punto de suceder. Al llegar al cobertizo, encontró a don Vargas ya esperando, con los brazos cruzados y expresión escéptica. «Buenos días», saludó Miguel educadamente. «Buenos días», respondió Vargas secamente. «Tienes hasta mediodía. Si no funciona, llamaré a los mecánicos de Granada». Miguel asintió y entró al cobertizo. La bomba estaba tal como la había dejado la noche anterior. Se arremangó la camisa, se puso un par de guantes de trabajo que le quedaban grandes y comenzó. A media mañana varios trabajadores se habían reunido para observar. Entre ellos estaba Javier, el chico que siempre se burlaba de él. «¿Todavía jugando con tu juguete roto?», preguntó con una sonrisa burlona. Miguel no levantó la vista de su trabajo. «No es un juguete, es el corazón de esta finca». «Claro, y tú eres el gran doctor de máquinas». Javier rió, pero había algo nuevo en su tono, quizás un atisbo de curiosidad. Doña Carmen apareció poco después, su figura esbelta enmarcada por la puerta del cobertizo. A sus 50 años, mantenía la elegancia y fuerza que le habían permitido dirigir la finca tras la muerte de su esposo. «¿Cómo va, Miguel?», preguntó con amabilidad. «Estoy encontrando pistas, señora», respondió el niño limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Creo que el problema no es lo que todos piensan». «¿Y qué es lo que todos piensan?». «Que es el motor o la bomba en sí. Pero creo que es algo más sutil». Doña Carmen asintió, impresionada por la seguridad del niño. «Te dejaré trabajar entonces». El mediodía se acercaba implacable. El sol castigaba los campos y el trigo parecía encogerse cada hora que pasaba sin agua. En el cobertizo, el calor era sofocante, pero Miguel apenas lo notaba. Estaba completamente absorto, desmontando y volviendo a montar, limpiando y ajustando. Francisco entró con un vaso de agua fresca y un emparedado. «Come algo, hijo». Miguel hizo una pausa, aceptando el agua con gratitud. Sus manos estaban negras de grasa y tenía una mancha en la mejilla donde se había rascado distraídamente. «Abuelo, ¿recuerdas el tractor del señor Mendoza? ¿El que no arrancaba en los días calurosos?». Francisco frunció el ceño pensando. «Sí, tenía un problema con la temperatura. La gasolina se evaporaba antes de llegar al carburador». Los ojos de Miguel brillaron. «Exacto. Creo que aquí pasa algo parecido, pero con el diésel y la bomba de inyección». Tomó un bocado del emparedado masticando pensativamente. «La bomba funciona perfectamente cuando está fría, ¿verdad? Pero deja de funcionar cuando lleva un tiempo bajo el sol». Francisco asintió lentamente, comprendiendo. «Expansión térmica». «Creo que sí. La válvula de admisión se expande justo lo suficiente para bloquear el flujo cuando se calienta por el sol directo». Ningún mecánico lo notó porque probaron la bomba en frío dentro del cobertizo. El anciano sonrió, orgulloso. «Eres un verdadero detective de máquinas, Miguelito». Miguel terminó su emparedado rápidamente. «Necesito crear un aislante térmico improvisado. ¿Me ayudas a buscar materiales?». Durante la siguiente hora, abuelo y nieto trabajaron juntos, recolectando papel de aluminio, arcilla del arroyo cercano y una placa disipadora de calor de un viejo refrigerador abandonado detrás del cobertizo. Sus manos trabajaban en perfecta sincronía, como si hubieran ensayado esta danza mecánica durante años. «¿Crees que funcionará?», preguntó Francisco mientras Miguel ajustaba cuidadosamente su invento casero alrededor de la válvula problemática.
Tiene que funcionar, respondió Miguel, su voz mezclando determinación y duda. No hay otra opción. Afuera, don Vargas miraba su reloj. El plazo se acercaba. Los trabajadores se agrupaban, algunos apostando sobre el resultado, otros simplemente curiosos por ver el desenlace de esta extraña historia. Un niño de 10 años desafiando a todos los mecánicos profesionales de la región. El sol estaba en su punto más alto cuando Miguel apretó el último tornillo. Sus ojos cansados brillaban con una mezcla de agotamiento y esperanza. Era hora de la prueba final. «Listo», anunció, limpiándose las manos en un trapo viejo. Francisco lo miró con ojos llenos de orgullo silencioso. «Lo has hecho bien, hijo. Pase lo que pase». Miguel asintió, sin palabras. La hora de la verdad había llegado, y la finca entera contenía la respiración. Bajo el implacable sol del mediodía, Miguel se secó el sudor de la frente. El olor a combustible se había impregnado en sus manos pequeñas, pero decididas. Desmontó la válvula de admisión de la bomba, revisando filtros y mangueras, como indicaban los manuales que había estudiado durante noches enteras a la luz de una lámpara vieja. Los trabajadores permanecían cerca, susurrando, sonriendo con suficiencia. Don Vargas ni siquiera se molestaba en observar, convencido de que era una pérdida de tiempo. Francisco le trajo agua fría, sus ojos llenos de preocupación, no de duda. «Tómate tu tiempo, muchacho. No te apresures». Pero el tiempo se agotaba. Cada hora sin riego secaba otra hilera de trigo. Un cliente importante de Madrid debía llegar en 2 días para inspeccionar la cosecha y posiblemente firmar un contrato que salvaría la economía de la finca por el próximo año. «Los mecánicos llegarán en 3 horas», anunció don Vargas desde la puerta del cobertizo. «Ya he llamado». Miguel sintió que su estómago se encogía. 3 horas. Solo 3 horas para demostrar que podía hacer lo que los adultos no habían logrado. «Necesito herramientas más pequeñas», murmuró, mirando la válvula que sostenía entre sus dedos manchados de grasa. Sorprendentemente, fue Javier quien se acercó con una caja de herramientas. «Mi padre tiene estas. Son para relojes y cosas pequeñas». Miguel lo miró con sorpresa. «Gracias». Javier se encogió de hombros, incómodo con este momento de amabilidad. «Si consigues que funcione, todos ganamos. Mi padre podría perder su trabajo si la cosecha se arruina». Esta revelación le dio a Miguel una nueva perspectiva. No estaba solo tratando de demostrar algo. Estaba ayudando a familias enteras que dependían de esta finca para sobrevivir. Con renovada determinación, reemplazó los sellos, realineó la correa y volvió a montar la carcasa. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba la manivela de arranque. Un fuerte ruido, luego silencio. Nada. Una ola de vergüenza lo invadió. Los trabajadores resoplaron. «Te lo dijimos, deberías haberlo dejado a los hombres». Miguel se sentó en el polvo, cabeza gacha. Por primera vez dudaba de sí mismo. Tal vez tenían razón. Tal vez las máquinas solo escuchaban a mecánicos de verdad. «No pasa nada, Miguelito», dijo Francisco sentándose pesadamente a su lado. «Has hecho todo lo que podías». El niño no respondió. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas, pero se negaba a dejarlas caer. «No aquí, no frente a todos». «Bueno, al menos lo intentaste», dijo don Vargas sin malicia pero con evidente resignación. «Los mecánicos llegarán pronto». Los trabajadores comenzaron a dispersarse, volviendo a sus tareas, mientras la sombra del fracaso se cernía sobre Miguel como una nube pesada. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, notó algo extraño. Una decoloración casi imperceptible cerca del muelle del regulador. Un susurro, casi. Se acercó entornando los ojos para ver mejor en la penumbra del cobertizo. No entendía lo que significaba, pero le decía: «Hay algo oculto, algo más profundo». «Esperen», dijo en voz baja, tan baja que casi nadie lo escuchó. Luego, con más fuerza: «Esperen, creo que encontré algo». Don Vargas se detuvo, volviéndose con escepticismo. «¿Qué cosa?» «Esta marca, esta decoloración. No es normal». Tomó una pequeña linterna de la caja de herramientas y la dirigió hacia la zona sospechosa.
La luz reveló un patrón de desgaste inusual, casi invisible a simple vista. «Mire esto», dijo señalando. «El calor está afectando esta parte de manera diferente. Se está expandiendo y contrayendo de forma irregular». Don Vargas se acercó, escéptico pero curioso. «¿Y eso qué significa?» «Significa que mi teoría podría ser correcta, pero no la estaba aplicando bien», respondió Miguel, su mente trabajando a toda velocidad. «No es solo la válvula la que se expande con el calor. Es todo el sistema de regulación». Se levantó de un salto la energía renovada. «Necesito más tiempo, por favor». Don Vargas miró su reloj, luego a doña Carmen, que se había acercado silenciosamente. Fue ella quien respondió. «Tienes hasta que lleguen los mecánicos, Miguel. Haz lo que puedas». El cobertizo volvió a llenarse de actividad. Miguel trabajaba frenéticamente, ajustando, probando, modificando su diseño original. Su pequeño aislante térmico improvisado ahora cubría una sección más amplia del sistema. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Francisco, observando con preocupación el rostro concentrado de su nieto. «No», admitió Miguel con honestidad, «pero es la única explicación que tiene sentido. La bomba funciona perfectamente cuando está fría. Es el calor lo que la estropea. Tengo que contrarrestar eso». El mediodía dio paso a la tarde y el calor parecía intensificarse en lugar de disminuir. En los campos, el trigo sediento se inclinaba tristemente, como si hubiera perdido toda esperanza. Javier había permanecido cerca, pasándole herramientas a Miguel cuando las necesitaba, en un silencioso acto de solidaridad que sorprendía a ambos. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente Miguel durante una breve pausa. Javier se encogió de hombros. «No lo sé. Supongo que me gusta ver a alguien luchar contra lo imposible». A las 3 de la tarde, una nube de polvo en el camino anunció la llegada del camión de los mecánicos de Granada. Miguel sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. «Ya casi lo tengo», murmuró apretando un último tornillo. «Solo necesito unos minutos más». Don Vargas apareció en la puerta. «Se acabó el tiempo, chico. Los profesionales están aquí». «5 minutos», suplicó Miguel. «Solo 5 minutos más». Algo en su voz, en la intensidad de su mirada, hizo que don Vargas dudara. 3 minutos, ni uno más. Miguel trabajó como nunca antes, sus pequeñas manos moviéndose con precisión y velocidad sorprendentes. Finalmente, se irguió. «Listo. Podemos probarlo». Un grupo se había formado alrededor del cobertizo. Los mecánicos recién llegados, hombres corpulentos con overoles manchados de grasa y expresiones de superioridad, observaban con escepticismo al pequeño niño que parecía creer que podía hacer su trabajo. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó uno de ellos, un hombre robusto con bigote espeso. «El hijo del mecánico». «Soy solo Miguel», respondió el niño, secándose las manos en un trapo. «Y creo que he arreglado la bomba». El mecánico soltó una risa corta. «Veamos entonces, pequeño genio». Con el corazón latiendo como un tambor, Miguel se acercó a la manivela de arranque. Toda la finca parecía contener la respiración. Giró la manivela una vez, 2 veces. Un gruñido bajo, casi imperceptible. Luego, nada. El silencio que siguió fue peor que cualquier burla. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había fallado. Realmente había fallado. «Bueno, fue un buen intento», dijo el mecánico dándole una palmada condescendiente en el hombro. «Ahora déjanos hacer nuestro trabajo». Miguel retrocedió, la vergüenza y la decepción quemándole por dentro. Francisco se acercó, rodeando sus hombros con un brazo protector. «Vámonos a casa, hijo», dijo suavemente. «Has hecho lo que has podido». Comenzaron a alejarse lentamente, la cabeza de Miguel gacha, los hombros caídos. Detrás de ellos los mecánicos desplegaban sus herramientas profesionales, discutiendo el problema en términos técnicos. Pero a mitad de camino hacia la salida, Miguel se detuvo. Algo no encajaba. Había visto ese patrón de desgaste, esa decoloración específica. Significaba algo, estaba seguro. «No», dijo deteniéndose, «no puede ser el regulador. Tiene que ser...». Sus ojos se abrieron de golpe. «La línea de retorno». Se dio la vuelta y corrió de regreso al cobertizo, ignorando los llamados de su abuelo. «¡Esperen!», gritó al entrar corriendo. «No es el regulador,
Es la línea de retorno del combustible. Los mecánicos lo miraron con irritación. Niño, ya tuviste tu oportunidad. Por favor, suplicó Miguel, la desesperación evidente en su voz. Solo miren la línea de retorno. Está bloqueada por expansión térmica, no el regulador. El mecánico más joven, quizás por curiosidad o compasión, se detuvo y miró donde Miguel señalaba. Frunció el ceño, acercándose para ver mejor. Murmuró. Esto es extraño. Tomó una herramienta y desprendió cuidadosamente la línea de retorno. Al examinarla contra la luz, su expresión cambió. «Maldita sea», dijo en voz baja. El chico podría tener razón. Miguel sintió que una pequeña chispa de esperanza volvía a encenderse en su interior. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo los campos de oro, la finca de los Olivos esperaba con el aliento contenido para ver si un niño de 10 años había descubierto lo que ningún adulto había logrado ver. Aquella noche, el techo de chapa del cobertizo resonaba con gotas de lluvia que nunca caían. Solo los crujidos y gemidos de Miguel, caminando de un lado a otro, girando herramientas en su mano. La lámpara parpadeaba, el aire olía a aceite y a nervios quemados. No había comido. Francisco permanecía sentado cerca, observando en silencio, su presencia un ancla tranquila en la tormenta de pensamientos del niño. La tarde había terminado con una tregua incómoda. El mecánico joven, Ramón, había confirmado la teoría de Miguel. La línea de retorno estaba parcialmente bloqueada, expandiéndose con el calor hasta cerrarse por completo. Pero el mecánico mayor, Sergio, insistía en que era solo parte del problema. «Mañana traeremos el equipo adecuado y lo resolveremos», había sentenciado, dando por terminada la jornada. Doña Carmen, sin embargo, había visto algo en los ojos de Miguel. «El niño puede seguir trabajando esta noche, si quiere», dijo con autoridad. «Dejémosle las herramientas». Ahora, en la quietud nocturna, Miguel abrió el diagrama de la bomba por 10ª vez, trazando cada línea con la punta de los dedos. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente seguía inquieta, buscando, analizando. «Deberías dormir un poco», sugirió Francisco, ofreciéndole un trozo de tortilla española que había traído en un recipiente. «No puedo, abuelo», respondió Miguel, aceptando distraídamente la comida. «Hay algo que se me escapa. La línea de retorno es parte del problema, sí, pero hay algo más». El viejo asintió, comprendiendo. «A veces las respuestas vienen cuando dejas de buscarlas, y a veces vienen cuando recuerdas algo importante», murmuró Miguel. Entonces recordó. Cuando tenía 6 años, un tractor de un vecino tenía un problema similar. No era un fallo de una pieza, sino un retraso relacionado con la temperatura en la admisión de combustible. Se incorporó de golpe. «Retraso térmico en la bomba de diafragma», exclamó. La decoloración que había visto era estrés térmico. La válvula de admisión se expandía lo suficiente para atascar el flujo cuando se calentaba por el sol directo. Ningún mecánico lo había notado porque probaban la bomba en frío, dentro del cobertizo. «¿Qué significa eso, hijo?», preguntó Francisco, desconcertado por la repentina energía de su nieto. «Significa que tenemos que proteger todo el sistema de inyección del calor, no solo la línea de retorno», explicó Miguel, sus manos moviéndose frenéticamente mientras dibujaba en un papel arrugado. «Necesito crear un aislante térmico para toda la sección». Se apresuró a reunir los materiales, papel de aluminio, arcilla que habían recogido del arroyo esa tarde, y una placa disipadora de calor tomada de un viejo refrigerador. «¿Crees que funcionará?», preguntó Francisco, observando las manos pequeñas pero seguras de su nieto trabajar con precisión sorprendente. «Tiene que funcionar», respondió Miguel, la determinación brillando en sus ojos cansados. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Los primeros pájaros iniciaban su canto matutino. Miguel no había dormido en absoluto, pero su mente nunca había estado más clara. «El problema no es solo mecánico», explicó mientras ajustaba cuidadosamente su invento casero. «Es físico. La expansión térmica está cambiando la geometría de todo el sistema». Francisco lo miraba con asombro y orgullo. Su nieto, que apenas había cursado estudios formales,
Estaba aplicando principios de termodinámica que muchos ingenieros pasaban por alto. ¿Dónde aprendiste todo esto, Miguelito? El niño se encogió de hombros sin dejar de trabajar. En ninguna parte, solo lo entiendo. A medida que el amanecer avanzaba, el cobertizo se iluminaba con la luz dorada del sol naciente. Miguel había desmontado completamente el sistema de inyección, limpiado cada componente, y ahora lo estaba reconstruyendo con su sistema de aislamiento térmico integrado. El metal se expande aproximadamente 1 milímetro por cada 10 grados de aumento de temperatura, explicaba mientras trabajaba. Pero no todos los metales se expanden igual. Si el aluminio de la carcasa se expande más que el acero de las válvulas, se detuvo, una nueva idea formándose en su mente. Eso es, no es solo el calor directo del sol, es la diferencia en la tasa de expansión entre los diferentes metales. Con renovada energía, ajustó su diseño para compensar no solo el calor absoluto, sino las diferencias relativas en la expansión térmica de los diversos componentes. A las 7 de la mañana, los primeros trabajadores comenzaron a llegar a la finca. Se asomaban al cobertizo con curiosidad, sorprendidos de encontrar al niño todavía allí, más despierto que nunca, a pesar de sus ojos enrojecidos y las oscuras ojeras. ¿Ha estado toda la noche aquí?, preguntó uno incrédulo. Cada minuto, respondió Francisco con orgullo tranquilo. Don Vargas llegó poco después, escéptico pero impresionado por la dedicación del muchacho. Los mecánicos estarán aquí a las 9, informó. ¿Has avanzado algo? Miguel asintió sin levantar la vista de su trabajo. Creo que he encontrado la solución. Javier apareció con un termo de chocolate caliente y un bocadillo de jamón. Mi madre te envía esto, dijo, colocándolos junto a Miguel. Dice que incluso los genios necesitan desayunar. Miguel levantó la vista, sorprendido y agradecido. Gracias. Era extraño recibir amabilidad de quien siempre lo había ridiculizado, pero las crisis tienen una forma curiosa de cambiar las dinámicas entre las personas. A las 8:30, doña Carmen entró al cobertizo. Su presencia comandaba respeto inmediato. ¿Cómo vamos, Miguel?, preguntó, su voz suave pero firme. Casi listo, señora, respondió el niño, ajustando un último tornillo. He rediseñado todo el sistema de aislamiento térmico. Doña Carmen se acercó para observar el trabajo. Lo que vio la dejó sin palabras. El sistema de inyección estaba envuelto en un ingenioso arreglo de papel de aluminio, arcilla moldeada y placas metálicas. Todo dispuesto con una precisión que parecía imposible para las manos de un niño de 10 años. Increíble, murmuró. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Miguel miró a su abuelo, que le devolvió una sonrisa llena de orgullo. Mi abuelo me enseñó a escuchar a las máquinas. El resto, simplemente lo sé. A las 9:15, el camión de los mecánicos apareció en el camino. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Era ahora o nunca. Necesito probarlo antes de que lleguen, dijo, su voz firme a pesar del cansancio. Doña Carmen miró a don Vargas, quien asintió a regañadientes. Adelante, chico. Es tu momento. Con manos ligeramente temblorosas, Miguel realizó un último ajuste y se acercó a la manivela de arranque. El cobertizo estaba ahora lleno de gente, trabajadores, Francisco, Javier, doña Carmen, don Vargas, todos conteniendo la respiración. Vamos, susurró Miguel a la máquina como si fuera un ser vivo. Sé que puedes hacerlo. Giró la manivela una vez, 2 veces. El metal frío contra su palma parecía responder a su toque. Un gruñido bajo, luego un temblor. Y entonces, el motor tosió, escupió y finalmente rugió a la vida. La bomba comenzó a vibrar, el agua fluyendo a través de las tuberías principales, con un sonido que para todos los presentes era como música celestial. Por un momento, nadie habló. Luego, una ovación estalló en el pequeño cobertizo. Francisco abrazó a su nieto, lágrimas de orgullo brillando en sus ojos cansados. «Lo hiciste, hijo», susurró. «Realmente lo hiciste». Miguel solo sonrió, demasiado agotado para hablar, pero con una luz de triunfo brillando en su mirada. A través de la puerta abierta, podía ver el agua comenzando a fluir hacia los sedientos campos de trigo. La vida regresaba a la finca Los Olivos. El sol estaba alto. Don Vargas permanecía con los brazos cruzados, una sonrisa burlona bailando en sus labios.
Los trabajadores rodeaban la bomba, murmurando. Miguel se adelantó, el corazón latiéndole con fuerza. El campo detrás de ellos parecía sediento, agrietado. Todos los ojos estaban puestos en él. Los mecánicos de Granada habían llegado justo cuando la bomba rugía a la vida. Sergio, el mayor, observaba con el ceño fruncido mientras Ramón, el más joven, examinaba con genuina curiosidad el ingenioso sistema de aislamiento térmico que Miguel había creado. «Impresionante», admitió Ramón, pasando sus dedos experimentados por el arreglo de materiales diversos. «Nunca habría pensado en compensar la expansión diferencial de los metales». Sergio resopló, su orgullo profesional evidentemente herido. «Es una solución temporal, no durará». Miguel retiró la cubierta, revelando el extraño parche de aislamiento improvisado. Don Vargas se burló. «¿Qué es eso, papel de aluminio y barro?» Miguel no respondió. Apretó el último tornillo, se limpió las manos y se acercó al arranque. La manivela giró una vez, 2 veces. Un gemido bajo. Luego la bomba rugió a la vida, más fuerte y estable que nunca. Un chorro de agua salió disparado por la línea principal. Las tuberías vibraron, silbando. La primera hilera de trigo se estremeció cuando el agua se derramó en la tierra reseca. Un silencio atónito cayó sobre la multitud. Luego vinieron los aplausos, exclamaciones de asombro. Don Vargas parpadeó, sin palabras. Un trabajador silbó bajo. «¡Caramba!». El chico lo logró. Doña Carmen se acercó, su rostro normalmente serio ahora iluminado por una sonrisa genuina. «Miguel, has salvado mi finca». El niño solo asintió, demasiado exhausto para hablar. Sus ojos buscaron a su abuelo, quien estaba secándose lágrimas de sus mejillas arrugadas. «El sistema funcionará mejor si lo dejamos en marcha continua durante las horas más calurosas», explicó Miguel finalmente, su voz ronca por el cansancio. «El flujo constante de agua fría a través del sistema ayudará a regular la temperatura». Ramón tomó notas, asintiendo con respeto profesional. «Ingenioso, completamente ingenioso». Sergio, tras examinar detenidamente el trabajo del niño, finalmente dejó caer su fachada de escepticismo. «En mis 30 años como mecánico, nunca vi algo así», admitió. «¿Dónde estudiaste, chico?» «En ninguna parte», respondió Francisco, colocando una mano protectora en el hombro de su nieto. «Solo tiene oídos para las máquinas». Don Vargas se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Bueno, esto es impresionante, Miguel. Verdaderamente impresionante». Se produjo un momento incómodo mientras el hombre que había desestimado al niño durante días luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente extendió su mano. «Te debo una disculpa, y la finca te debe mucho más que eso». Miguel estrechó la mano del capataz, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. «Solo quería ayudar». A medida que la noticia se extendía por la finca, más trabajadores se acercaban para ver el milagro por sí mismos. La bomba funcionaba perfectamente, enviando agua vital a través del complejo sistema de riego. Los campos parecían revivir ante sus ojos, el trigo enderezándose lentamente bajo el flujo refrescante. Javier se acercó, rascándose la cabeza con asombro. «Nunca volveré a llamarte tornillo suelto», prometió con una sonrisa torcida. «A partir de ahora serás el mago de las máquinas». Miguel rió, el sonido ligero y genuino, quizás la primera risa real que había soltado en días. «Prefiero solo Miguel». Para el mediodía, la noticia del niño mecánico se había extendido más allá de la finca. Un periodista del periódico local apareció, cámara en mano, ansioso por capturar la historia del prodigio que había salvado la cosecha de los olivos. «No quiero fotos», murmuró Miguel, repentinamente tímido. «Déjalos, hijo», dijo Francisco suavemente. «Has hecho algo extraordinario. Es bueno que el mundo lo sepa». Más tarde esa tarde, el cliente de Madrid llegó para encontrar un sistema de riego completamente funcional y campos que comenzaban a recuperar su vigor. El hombre, un distribuidor de productos agrícolas llamado Eduardo Mendoza, estaba impresionado no solo con la calidad de la cosecha inminente, sino con la historia del joven que la había salvado. «Mi empresa siempre busca mentes brillantes»,
comentó a doña Carmen mientras recorrían los campos, ahora bien regados. Cuando este joven crezca, nos encantaría hablar con él sobre oportunidades. Doña Carmen sonrió con orgullo, como si Miguel fuera su propio nieto. Es especial, sin duda. Tiene un don que no se enseña en las escuelas. Mientras tanto, en el cobertizo que había sido su hogar durante los últimos días, Miguel finalmente se permitió descansar. Sentado en un viejo banco de madera, observaba la bomba funcionar con un ronroneo constante y saludable. Francisco le trajo un vaso grande de limonada fría y un plato de tortilla recién hecha. «Come, campeón», dijo el anciano, sentándose pesadamente a su lado. «Te lo has ganado». Miguel comió con apetito renovado. No había dormido en más de 30 horas, pero la adrenalina del éxito mantenía a raya el agotamiento. «¿Estás orgulloso de mí, abuelo?», preguntó en voz baja entre bocados. Francisco lo miró, sus ojos brillantes de emoción contenida. «Más de lo que podría expresar con palabras, Miguelito. Siempre he estado orgulloso de ti, pero hoy me has hecho el abuelo más feliz de toda España». Don Vargas reapareció en la puerta del cobertizo, su actitud completamente transformada. Donde antes había desdén, ahora había respeto. Donde había existido condescendencia, ahora había una especie de admiración incómoda. «Miguel», comenzó, aclarándose la garganta, «Doña Carmen quiere hablar contigo cuando hayas terminado de comer. Creo que tiene una propuesta para ti». El niño levantó la vista, sorprendido. «¿Una propuesta?» «Un trabajo, más bien», clarificó don Vargas. «Como nuestro asesor técnico junior, con paga, por supuesto». Francisco soltó una carcajada de puro deleite. «¿Lo oyes, Miguelito? Quieren contratarte». Miguel parpadeó, procesando la información. «Pero, la escuela». «Los fines de semana y después de clases», explicó don Vargas. «Doña Carmen es muy clara. La educación sigue siendo tu prioridad, pero tu talento no debe desperdiciarse». Cuando terminó de comer, Miguel caminó junto a su abuelo hacia la casa principal de la finca, una hermosa construcción andaluza con paredes encaladas y techos de tejas rojas. Se sentía extraño ser recibido como un invitado de honor donde días antes apenas era tolerado. Doña Carmen los esperaba en un patio interior fresco, decorado con macetas de geranios y un pequeño naranjo. Les ofreció té frío y pastas caseras mientras discutían los términos del nuevo arreglo. «Queremos que nos ayudes con el mantenimiento de la maquinaria», explicó. «Y también que enseñes a algunos de nuestros trabajadores tus métodos. Tu forma de entender las máquinas es única». Miguel miró a su abuelo, quien asintió con aprobación. «Me gustaría eso», dijo finalmente el niño, «pero no sé si sabré enseñar a otros». Doña Carmen sonrió. «A veces el conocimiento se transmite mejor con el ejemplo que con palabras. Solo deja que te observen mientras trabajas. El resto vendrá naturalmente». Al atardecer, cuando el sol comenzaba a hundirse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Miguel y Francisco caminaban de regreso a su pequeña casa. El niño estaba tan cansado que apenas podía mantenerse en pie, pero una nueva confianza brillaba en sus ojos. «Mañana volveré a revisar la bomba», murmuró, luchando contra el sueño que finalmente lo alcanzaba. «Quiero asegurarme de que funcione bien durante la noche». Francisco sonrió, revolviendo el pelo de su nieto. «La bomba estará bien. Tú le enseñaste a cantar de nuevo». A medida que se alejaban, los trabajadores que pasaban junto a ellos inclinaban la cabeza con respeto. El niño que una vez fue objeto de burlas, ahora era admirado, incluso reverenciado. Miguel no buscaba la fama ni el reconocimiento. Solo quería que las máquinas funcionaran como debían, que hicieran lo que estaban destinadas a hacer. Pero en el proceso había cambiado su propio destino. Esa noche, mientras el agotamiento finalmente lo vencía, soñó con motores que ronroneaban como gatos satisfechos y campos interminables de trigo dorado meciéndose bajo el sol español. Semanas después, la finca volvía a prosperar. El verde de los campos de trigo se extendía bajo el cielo abierto como una promesa cumplida. Miguel caminaba junto a Francisco entre las hileras, el aroma de la tierra húmeda y los eucaliptos fuerte en el aire. El verano andaluz
seguía castigando con su calor implacable, pero ahora el sistema de riego funcionaba perfectamente, manteniendo los cultivos hidratados y saludables. La bomba, con su peculiar sistema de aislamiento térmico, había funcionado sin un solo fallo desde aquel día memorable. Don Vargas ahora trataba a Miguel con un respeto abierto, a menudo pidiéndole su opinión antes de cualquier decisión técnica. Los trabajadores ya no se reían, escuchaban. «El señor Mendoza llamó esta mañana», comentó don Vargas mientras supervisaba la cosecha temprana. «Su empresa quiere comprar toda nuestra producción este año. ¿Y la del próximo?». Miguel asintió observando cómo las espigas de trigo se mecían con la suave brisa. En sus manos sostenía un pequeño cuaderno donde había comenzado a dibujar diseños propios, ideas para mejorar otras máquinas de la finca. «Y todo gracias a ti», añadió don Vargas colocando una mano en el hombro del niño. «Has salvado los olivos, Miguel». El niño se sonrojó ligeramente. Los cumplidos seguían siendo algo a lo que no estaba acostumbrado. «Solo hice lo que creía correcto». Una tarde, Miguel se sentó con Francisco en el porche del cobertizo, bebiendo limonada fría. El viejo cobertizo había sido transformado en un taller adecuado, con herramientas organizadas y diagramas técnicos colgados en las paredes. Doña Carmen había insistido en la renovación, diciendo que su asesor técnico junior merecía un espacio de trabajo digno. «No sé por qué funcionó», dijo Miguel en voz baja, girando el vaso entre sus manos. «Solo lo sentí». Francisco rió suavemente. «Las máquinas hablan, niño, tú solo sabes cómo escucharlas». Miguel miró hacia el campo. «¿Crees que podría ser algo? Algún día». Francisco colocó una mano en su hombro. «Ya lo eres. Salvaste vidas aquí. No con fuerza, sino con corazón». El sol se hundía abajo, pintando los campos de oro. Miguel sintió que algo cambiaba en su interior. Confianza, quizás, del tipo tranquilo. En la escuela, las cosas también habían cambiado. Javier, antes su principal atormentador, ahora se sentaba a su lado durante el almuerzo, a menudo preguntándole sobre motores y máquinas. Otros niños, que antes lo ignoraban, ahora lo buscaban para pedirle ayuda con sus bicicletas rotas o radios que no funcionaban. La maestra, doña Luisa, había notado el cambio en su actitud. «Estás diferente, Miguel», comentó un día después de clase. «Más seguro de ti mismo». Miguel se encogió de hombros, pero una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Creo que por fin encontré mi lugar». Doña Luisa asintió comprensiva. «A veces solo necesitamos que alguien crea en nosotros para empezar a creer en nosotros mismos». El otoño se acercaba, trayendo consigo aires más frescos y nuevos desafíos. La cosecha había sido excepcional, la mejor en años. La finca zumbaba con actividad mientras los trabajadores recogían el trigo dorado y preparaban los olivos para la temporada de aceitunas. Una mañana, un elegante coche negro apareció en el camino polvoriento que llevaba a la finca. Un hombre de aspecto distinguido, vestido con un traje impecable a pesar del calor, se bajó y preguntó por Miguel. «Soy Antonio Ferrer, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla». Se presentó cuando Francisco y Miguel se acercaron, curiosos. «He oído hablar mucho de tu nieto, señor Ramírez». Francisco estrechó la mano del visitante con cierta cautela. «¿Qué podemos hacer por usted, señor Ferrer?». El hombre sonrió, sus ojos inteligentes fijos en Miguel. «Estamos desarrollando un programa para jóvenes talentos excepcionales, estudiantes que muestran habilidades fuera de lo común en campos técnicos y científicos». Miguel escuchaba perplejo. ¿Estaba este hombre importante realmente interesado en él? La historia de cómo salvaste la cosecha de los olivos ha llegado a nuestros oídos, continuó Ferrer. Y debo decir que estoy impresionado, muy impresionado. Francisco se irguió un poco más, el orgullo evidente en su postura. Mi nieto tiene un don. Más que un don, corrigió Ferrer amablemente. Tiene intuición, ingenio y perseverancia, exactamente el tipo de cualidades que buscamos. Explicó que la escuela ofrecía un programa especial para estudiantes excepcionales, adaptado a sus necesidades particulares. Miguel podría continuar su educación regular mientras recibía tutoría especializada en mecánica, física y matemáticas.
No buscamos sustituir su educación actual, aclaró Ferrer, solo complementarla, cultivar su talento natural. Miguel miró a su abuelo, abrumado. ¿Qué piensas, abuelo? Francisco respiró profundamente, sus ojos húmedos con emoción contenida. Pienso que tu abuela, que en paz descanse, estaría muy orgullosa. Y tu madre también. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Siempre supe que eras especial, Miguelito. Ahora el mundo comienza a verlo también. Doña Carmen, al enterarse de la visita, insistió en que todos almorzaran juntos en la casa principal. Durante la comida, Ferrer explicó más detalles sobre el programa, mientras Miguel escuchaba con creciente entusiasmo. ¿Podré seguir trabajando en la finca?, preguntó, preocupado por no abandonar a quienes habían confiado en él. Los fines de semana y durante las vacaciones, por supuesto, respondió doña Carmen antes de que Ferrer pudiera hablar. Siempre tendrás un lugar aquí, Miguel. Después del almuerzo, mientras Ferrer conversaba con doña Carmen sobre los arreglos logísticos, Miguel y Francisco se escabulleron al jardín trasero, necesitando un momento a solas. ¿Tienes miedo?, preguntó Francisco, notando la expresión pensativa de su nieto. Miguel asintió lentamente. Un poco. Es mucho. El miedo es normal ante lo nuevo, dijo Francisco sentándose en un banco de piedra bajo un olivo centenario. Pero recuerda, ya enfrentaste algo que parecía imposible y triunfaste. Eso era diferente, protestó Miguel. Era solo una máquina. No, corrigió Francisco con suavidad. Era mucho más que eso. Era confiar en ti mismo cuando nadie más lo hacía. Era perseverar cuando otros se rendían. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Las máquinas son solo el comienzo, Miguelito. Tu verdadero don es ver soluciones donde otros ven solo problemas. En las semanas siguientes, la vida de Miguel cambió de maneras que nunca habría imaginado. 2 veces por semana, después de la escuela regular, asistía a clases especiales en Sevilla. Los sábados continuaba trabajando en Los Olivos, manteniendo la promesa hecha a doña Carmen. Su pequeño taller en el cobertizo renovado se convirtió en un laboratorio de ideas. Los trabajadores comenzaron a traerle todo tipo de máquinas rotas, radios, ventiladores, incluso un viejo televisor que nadie había logrado reparar en años. El niño tiene magia en las manos, comentaban mientras Miguel desmontaba, limpiaba y volvía a montar casi siempre con éxito. No es magia, corregía él con una sonrisa tímida. Es escuchar lo que la máquina intenta decirte. Una tarde de domingo, Miguel y Francisco paseaban por el olivar, disfrutando de la luz dorada del atardecer. El niño había crecido un poco en los últimos meses, tanto física como emocionalmente. Su timidez natural seguía ahí, pero ahora había también una confianza tranquila, una seguridad en sus propias capacidades. ¿Eres feliz, Miguelito?, preguntó Francisco, notando el cambio en su nieto. Miguel consideró la pregunta por un momento, su mirada perdiéndose entre los antiguos olivos que habían sido testigos de generaciones de agricultores, de sueños y dificultades, de fracasos y triunfos. Sí, respondió finalmente, con sencillez. Soy feliz. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que ha pasado? Miguel sonrió, recordando los rostros de los trabajadores cuando el agua comenzó a fluir de nuevo, la expresión de doña Carmen cuando la cosecha se salvó, incluso la mirada de respeto reluctante en los ojos de los mecánicos profesionales. Ayudar, dijo simplemente. Me gusta arreglar cosas que importan. Francisco asintió, satisfecho. Ese es el verdadero talento, hijo. No es solo entender las máquinas. Es entender por qué importan, cómo afectan a las personas. Mientras regresaban a casa bajo el cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, Miguel se detuvo un momento para mirar hacia la finca que había cambiado su vida. Los campos ahora cosechados, el viejo cobertizo convertido en taller, la bomba que seguía funcionando perfectamente con su peculiar sistema de aislamiento. No necesitas ser ruidoso para mover el mundo, susurró para sí mismo. Solo constante y auténtico. Y desde aquel día en adelante, el niño que una vez arreglaba juguetes rotos en un cobertizo polvoriento era conocido como el mecánico que salvó una cosecha, y recordó a un pueblo lo que significa el verdadero talento.